A ver, yo no lo estoy escuchando a Dani. Me parece que se tildó la imagen. Sí, no te escuchamos, Dani. Está Ahí muteado yo ahora. lo veo muteado, sí. Él tampoco te escucha porque no tiene internet, evidentemente. Está muteado. Está Yo lo veo muteado, sí. muteado, yo lo veo muteado. Ahora se desmuteó. Pero no lo escuchamos. No, no lo escuchamos. Debe tener bajo el micrófono. Sí. El audio lo debe tener mínimo. No se escucha. No se escucha. No, no se escucha. ¿Vos nos escuchás, Daniel? ¿Nos escuchás a nosotros? No, tampoco. No, alguno del foro que lo sí, llamen por teléfono. Ahí Sí, estamos comunicándonos con él. Sí. Perdón. ¿Con No quién es el estamos? micrófono, Ahí, es Dani, mala se la te escucha transmisión. bien. Porque por momentos queda pixelado, ¿viste? Tiene bajo nivel de transmisiones. Ah, mira. Dani, ¿Y si Silvia? nos escuchás. Ahí No se te debe escucha. atender el teléfono, además. ¿Y Silvia? Me figura que ¿Y tiene el Silvia? ancho de banda muy bajo. No tiene buena internet, Daniel. Bueno, no sé, si les parece, presento, en una situación de emergencia, ¿les parece que presente a Ale o Silvia, si nos presentala escuchás? vos, Gustavo. Dale, porque si Sí. no se va mucho tiempo, pobre Ale. Dale. Te va mucho Está bien. tiempo, son y 20 ya. Bueno, y después en todo caso, Dani retomará lo que quiera decir. Bueno, ¿cómo presentar a Ale? Como una analista muy querida por todos nosotros, con un gran recorrido en nuestra escuela, bueno, no sé qué tenía Dani preparado para presentarla a Alejandra. Yo estuve leyendo un poquito algunas de las cosas que escribió, me pareció de lo más interesante, y bueno, muchas cuestiones que va a abrir hoy y que nos va a hacer trabajar mucho. Así que bueno, adelante, Ale. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. En primer lugar, la verdad que es un gusto estar acompañada por ustedes de este modo, como hemos estado haciendo en otras ocasiones, pero por la calidez que recibo a través de los saludos también, lo cual a mí me alienta y me reconforta bastante. Bueno, el texto lo llamé una aproximación al tema de las cuplas. Mis agradecimientos primero a Silvia Amigo por su invitación, junto a quienes integran el foro, Graciela Jaciner, Daniel Paola y Gustavo Cereseski. A Clara Kruklak por su generosa transmisión e interlocución donde mi lectura tórica había encallado. A Pablo Amster por su enseñanza y disponibilidad permanente. A mis hijos, ingenieros, que con la llanura de sus palabras simplificaron mis embrollos con las cuplas. En fin, como verán, recogí el guante de la apuesta, que significaba un tema arduo, difícil, que ofrece per se cierta resistencia, pero como me dijo Silvia, tomalo como resto diurno, pues bien, lejos de dormirme, me llamó a un despertar. Cuando preparaba esta pequeña charla para ustedes temprano por la mañana, podía ver Baltimore por la ventana, y era un momento interesante porque todavía no era muy de día y una señal luminosa me indicaba a cada minuto el paso del tiempo. Como es natural, había mucho tránsito y pensé que exactamente todo lo que podía ver, con excepción de algunos árboles, era el resultado de pensamientos activamente pensantes, en los que la función de los sujetos no era completamente objetiva.
En cualquier caso, el Dasein, como definición del sujeto, se encontraba allí en este intermitente espectador. La mejor imagen para resumir el inconsciente es Baltimore, temprano por la mañana. Jacques Lacan, 1966. El epígrafe que les he traído pertenece a un texto al que vuelvo iluminándome cada vez. Es un bello modo de presentarnos en la vivencia de Lacan las cuplas. Traigo ahora sus palabras del Seminario 16, donde nos dice que la estructura es real porque converge hacia la imposibilidad. Entonces, ¿cómo no situarnos ante lo que no cesa de no escribirse a la espera que se escriba? Que se escriba lo que de la estructura sea posible atrapar, solo fragmentos de real, o como apuntar a Lacan, bordes de lo real. En ello no cejó hasta el final de su enseñanza, posición ética ineludible en el tratamiento de ese material tan sutil y potente que la palabra atesora como resguardo del sujeto. Recordemos que en 1953 había planteado el retorno a los textos freudianos, diciendo que teoría y técnica son una misma cosa, aunque hayan sufrido estrechamientos y degradaciones luego de Freud. Presentando allí sus tres registros bien distintos y esenciales de la realidad humana: lo simbólico, lo imaginario y lo real. También dirá que en nuestros sujetos hay toda una parte de real que no se escapa, como le escapaba a Freud cuando tenía que vérselas con lo que allí se le presentaba, fuera de su alcance y aprehensión. Asunto inherente a los límites de la experiencia que llevara a Lacan a preguntarse en esa temprana conferencia qué es lo que está en juego en el análisis, cuál es su resorte, cómo opera para poder producir transformaciones tan profundas. Me animo a sostener que esta interrogación enhebró su enseñanza, causado por perseverar en una transmisión innovadora que no traicionara los fundamentos freudianos, y preocupado por la instancia de su porvenir hasta el final de sus días, tal como también le ocurriera a Freud. Cuestión que nos interpela hoy en diferentes circunstancias que conciernen a otro tiempo, el nuestro, el que ha podido recoger e interrogar sus enseñanzas, pero invitándonos a la reinvención a cada analista cada vez. Si me permiten, trataré de situarme en la topología nodal de una tríada que tendrá como pivote el Seminario 25 que nos ocupa, pero que a mi entender no podría abordarse sin el que lo precede, el Seminario 24, y el que le sucederá, el 26, con sus antecedentes anteriores desde el 19, donde podríamos decir que la topología nodal reina. En el Seminario 24, Lacan insistirá que de lo real no hay más que lo imposible de pensar, y que la topología es un modelo, un apoyo para el pensamiento, aunque también dijera asertivamente que el nudo es la estructura. A propósito de su yo no busco encuentro, confesará que en el punto donde está no encuentra tanto como busca, girando a veces en redondo en el punto del embrollo, como así también luego con los toros. Pues bien, si somos tóricos y el universo es tórico, y si nos planteamos la estructura del sujeto en tanto borromea tórica, Lacan será preciso. Lo real no constituye universo, salvo al ser anudado a las otras dos funciones, una de las cuales es el cuerpo viviente de lo que no se sabe qué es, cuerpo de lo real, junto al imaginario, y al simbólico, la lengua, que se sostienen al consistir, cuya existencia nos revela lo estructural irreductible del parletre, el agujero. Tres consistencias tóricas que remiten a las tres identificaciones freudianas para consignar una topología del yo que nos permiten una escritura de la relación del sujeto al otro, tal como lo plantea Clara Krugler en su libro Clínica de la Identificación. Bien,
En el final de su enseñanza, Lacan relevará una vez más de la ciencia lo que deja fuera, la verdad del sujeto y de la religión que perdura plena de sentido, y que según nos dirá, van muy bien juntas, pero de allí no se esperará ningún despertar. Recordemos que esa dupla o cupla, en los términos que hoy nos ocupan, ha sido siempre motivo de análisis y reflexiones. Basta recordar La ciencia y la verdad, la tercera, la conferencia de prensa que antecediera en Roma a su presentación, la última sesión en Ti más que a ti del seminario 11, por nombrar solo algunos textos. Pero agregará que como felizmente hay agujero, será posible situar la dimensión poética como efecto de sentido y efecto de agujero. La interpretación, si es justa, dirá luego, extinguirá el síntoma especificando a la verdad por ser poética, mientras que el analista habla al costado de lo verdadero, ya que lo verdadero no lo sabe. En el seminario 26, el último, Topología y Tiempo, comenzará con una cuestión crucial. Leo la cita. Hay una correspondencia entre la topología y la práctica. Esa correspondencia consiste en los tiempos. La topología resiste, es en eso que la correspondencia existe. Creo que allí Lacan concluye para abrir un asunto decisivo. Lo retomaré al final. Sin embargo, lo que resiste, como decía al comienzo, es también aquello que hará posible su avance. A propósito de mi diálogo con Clara, ella mencionaba, a propósito de esta frase, de esta cita, ella mencionaba que resiste porque hace pasar lo real y ese pasaje tiene que ver con los tiempos. Bueno, vayamos ahora a nuestro seminario 25. Momento de concluir. No pude dejar de evocar el tercer tiempo lógico de otros tiempos de su enseñanza, de la enseñanza de Lacan, en el que el acerto de certidumbre anticipada había precipitado en la matriz de todo lazo social, y me preguntaba por qué habrá llamado así a este seminario. Un tiempo también de un saber no sabido, anticipado quizás no solo de su enseñanza, sino de su vida, pero que simultáneamente se correspondía con la viva intensidad de su interlocución con Seurat y luego con el Borromeo generalizado, junto a otros que habían sido invitados a su último seminario, Vapró, Nacio, Vivier-Bail. Realizando entonces allí, en este seminario, una inversión sobre aquellas palabras que leíamos, dirá que como no encuentra, seguirá buscando, y mencionará que habrá quienes lo acompañen en esa búsqueda. ¿Estaría allí concernido por lo que había planteado en el 73 acerca de que hay una clínica, pero necesitamos la certeza porque solo esta podría transmitirse al demostrarse? ¿Seguirá buscando atrapar aquello que ya en el 53 había anunciado? Lo que de la estructura precipita una vez más un imposible y que inevitable escapa, o más bien lo que dé cuenta acerca de cómo opera la práctica analítica. Aunque no obstante con una diferencia sustancial. Recordemos, la de las trazas que en su decir fueran surcando un espacio cuyas letras escribieran la topología de un saber hacer ahora con los nudos. Así declarará haber vaciado los anillos de hilo. Recordemos los redondeles de cuerda con que hacía sus cadenas borromeas para transformarlos no en toro, sino en tejidos tóricos. Y más aún dirá también, de un modo asertivo, que una topología se fundará siempre en un toro. Entonces,
hilos de un tejido cuya trama harán posible que la estructura sea abordada. Pues la operación del corte necesita del tejido y el tejido es lo real, pero será necesario que lo imaginemos porque entre lo imaginario y lo real estará siempre la inhibición ante la dificultad de imaginar lo real. Nuevamente lo que se escapa de este imaginario no reducido a lo especular. Ahora bien, ¿la topología da cuenta de la estructura o es la estructura? La estructura concierne, implica la posición y la función del analista, pues es desde la experiencia que estas teorizaciones se producen. Eva Lerner constató muy particularmente en relación a la topología nodal esta cuestión, como también recuerdo la presentación de Patricia Leyac, quienes también presentaron articulaciones a la clínica. La tela de un psicoanálisis incluye e implica al analista al ajustarse a la estructura, porque será en la experiencia misma donde se tejerá la trama transferencial. Por eso, cuando Lacan menciona al analista retor, que retorifica, y que hace a la retórica también, como decía Alba Flessler en su presentación, creo que alude al acto interpretativo, el que efectuará el corte que convenga concernido a la ética que sostiene. Evoqué entonces, haciendo casi un abuso de lectura, la figura del viator que en el seminario 21 Lacan introdujera, pero desde la posición del incauto del inconsciente. Decidida a avanzar como el viator, me dispuse a transitar lo que se me había presentado como un enigma. Al introducir las cuplas, Lacan va a decir que trabaja con lo imposible de decir, y que decir es otra cosa que hablar. Tengamos presente que en el retornamiento del toro se juega la duplicidad interior-exterior, y según sea el corte longitudinal o transversal, conservará respectivamente la estructura borromea. También afirmará que la escritura es un artificio. A propósito de esto, Carlos Ruiz ubica una discontinuidad en la escritura cuando se trabaja en la teoría de nudos recurriendo al toro y al trabajo en sí con los nudos. Por otra parte, recordemos que en el seminario 16, Lacan había planteado respecto del principio del placer y su más allá, que éste no es del todo identificable al goce, en tanto que la función del goce es esencialmente relación con el cuerpo, pero no cualquiera, sino una relación de inclusión-exclusión que requiere de una topología más compleja. Ahora bien, si viene planteando sus escrituras borromeas, ¿para qué necesitará la figuración de las cuplas si ya había presentado el nudo de 6 en la clase 2? Pues bien, esta es la pregunta que me llevó a lo que les traigo para que conversemos, que vale la aclaración, se trata de lo que a mí me evocó esa figuración de la presentación de las cuplas. Indudablemente, dista enormemente de lo que habrá querido decir Lacan ahí, que no tengo la menor idea, ni nunca lo sabremos. Pero indudablemente esto es, bueno, como cada quien, ¿no?, lee desde cierta posición
y perspectiva lo que allí se presenta. Bueno, le pido a Analía que nos presentes, si es posible, el primer dibujo. Bueno, esta es la figuración del nudo de 6 que Lacan va a presentar en la clase 2 de nuestro seminario 25. Fíjense cómo están anudadas esos nudos, ¿no? Ese nudo de 6 de ese modo, anudados y no anudados, o sea, están de alguna manera presentados de tal manera que después él va a remitirse a ese dibujo, a este que vemos ahora en la clase 3, se va a remitir al dibujo que presentamos recién, el primero, y en nuestra edición, traducción, que pertenece a la biblioteca de la Escuela Freudiana, se nos presenta de esta manera la figuración. Se nos presenta un dibujo altamente diferente al anterior, donde él allí va a escribir las 3 cuplas, o sea, pulsión, inhibición, principio del placer inconsciente, que después va a llamar saber inconsciente, y real fantasma. Sobre esta figuración es sobre lo que yo ahora voy a traer la conjetura que les presento hoy. Bueno, gracias, Analía. Vamos nuevamente a lo que les traje. Entonces, 3 pares de cuplas que contendrán cada una un par de términos. A predominio freudiano, principio del placer e inconsciente saber es una, pulsión e inhibición es otra, salvo la última, lacaniana, que llamará real fantasma. Estos son los acoplamientos, como veíamos recién, que anudará borromianamente. En primer lugar, considero que si se trata de un nudo de 6, tomar los pares aisladamente no es sin los otros dos, pues las cuplas funcionan anudadas, y sería impensable, por lo menos desde mi lectura, hacerlo por separado, puesto que no hay 2 sin 3 en este caso, y si lo hiciéramos, estaríamos necesariamente incluyendo, aunque sea no explícitamente, a las otras, pues si no el nudo, como sabemos, se deshace. Aunque se hayan venido trabajando de este modo en este espacio para presentar justamente los desarrollos que fuimos escuchando. Por lo tanto, algo allí no se podría admitir sin los 3 pares funcionando al mismo tiempo, puesto que se trata de un anudamiento, digo yo, dinámico, que nos presenta la estructura funcionando. Bueno, vayamos primero brevemente a título aclaratorio a una mención acerca de las cuplas que ya se dijeron en otras reuniones, pero vuelvo yo a traerlas en esta ocasión. Digámoslo de este modo, allí en esa figuración hay algo que insiste, pero en tanto resiste para que eso se sostenga. Bien, ¿qué es entonces lo que resiste? ¿Y cómo entiendo esa resistencia en esta figuración de un sistema que funciona con 3 cuplas de 2 pares cada una? Brevemente, entonces, la mecánica es una parte de la física que estudia las cuplas y que se ocupa del equilibrio y el movimiento de los cuerpos. La estática de las leyes del equilibrio y la cinemática de las trayectorias en función del tiempo. Mientras que la dinámica de las relaciones entre los movimientos de los cuerpos y las causas que las provocan. Traigo estas referencias mínimamente para poder ubicar
¿Qué es lo que estará en juego en el tema de las cuplas? Pues como verán, se entramarán con lo que voy a plantearles. Las cuplas, como ya se ha dicho, son un sistema de fuerzas de igual intensidad, de igual intensidad o magnitud constante y de sentido contrario, cuyas rectas de acción paralelas generan una torsión o rotación alrededor de un punto. Los pares son negativos y positivos, según giren en el sentido de las agujas del reloj o viceversa respectivamente. Ahora bien, si los vectores se orientan, uno para la izquierda y el otro para la derecha, permanecerán estáticos y no se registrará movimiento alguno. Se cancelarán uno al otro. Vale el ejemplo del sub y baja, antes de subir y bajar, o bajar cuando dos niños están por comenzar el juego, el movimiento. O sea, la resultante es cero movimiento. Si por el contrario uno de los vectores apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, a la manera de una llave, o sea, en dirección contraria, uno hacia arriba y otro hacia abajo, será posible realizar el giro rotatorio al aplicarle una fuerza tal que constituya una magnitud constante. Una cupla sencilla es la que realizan los dedos al abrir una botella a rosca, o el giro que realizan también los dedos sobre la llave al abrir la puerta. El momento del par responde al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia que separa ambas rectas. O sea, el momento da cuenta que eso funcione de ese modo. Eso se llama el momento en física. Dice que no se... Bueno, ahora bien, al abordar esta temática en relación a cuál es el par de cada cupla en su anudamiento a las otras dos, no dejé de evocar inmediatamente tres textos. Me refiero a la respuesta a André Albert sobre el placer y la regla fundamental, texto de Lacan, a Más allá del despertar, un texto de Catherine Milot acerca de lo escuchado, y son sus notas sobre una presentación de Lacan. Tomé estos dos textos en la traducción de Carlos Ruiz, y la respuesta a Marcel Ritter, que como sabemos está en suplemento de notas en nuestra biblioteca en la escuela. Comencé entonces a recorrerlos a punto de ver a dónde me llevarían. Observé que correspondían los tres a los años de los seminarios donde el nudo Borromeo estaba en su plenitud. Brevemente haré, muy brevemente, un pequeño entramado tomando la letra de esos tres textos en ese orden que les leí y que me permitirán remitirlos a las tres cuplas retomadas por Lacan. Bueno, ya estoy por terminar, así que nos va a dar mucho tiempo para poder charlar, falta poco. Sí, Marcelo, repito, uno es la respuesta a André Albert sobre el placer y la regla fundamental, que ese es un texto de Lacan. El otro se llama Más allá del despertar, que es un texto, unas notas de Catherine Milot sobre una intervención de Lacan, y después la conocida respuesta a Marcel Ritter. Bueno, entonces, va la puntuación de estos tres textos. Dice allí, que es a partir de la regla fundamental que el principio del placer hará inevitablemente surgir en el más allá el goce. Pero la pulsión de muerte comandando la vida y encarnada en un cuerpo, aspirando a una pura conciencia, no la agarrará nunca, ya que simplemente la lleva,
pues no hay más despertar en la vida que la muerte misma. Y esto gracias a lo simbólico. El principio del placer sometido al inconsciente, al lenguaje que suple la relación sexual que no hay, enmascara la muerte. Que los sueños conciernen al sinsentido de lo real constituido por la no relación sexual. Y se producen a partir de una inhibición activa, y que el ombligo del sueño, donde algo cesa de escribirse, tiene que ver con lo real, con el límite del análisis. Hay entonces una analogía del inconsciente con lo real pulsional, que se reduce en la pulsión a la función del agujero. Bueno, para empezar a terminar. La presentación del Borromeo de 6 con las cuplas permitiría mostrar el anudamiento, como les decía, perdón si soy repetitiva, permitiría mostrar el anudamiento de los dos pares freudianos, pulsión-inhibición y principio del placer, saber inconsciente, al par real-fantasma, tercer cupla, que anudada a las freudianas, se anuncia, así lo leí yo en el seminario, se anuncia la cupla real fantasma como quien dijera en la marquesina del teatro o en las películas al final del elenco, destacadamente con cartel francés. O sea, Lacan presenta las cuplas freudianas y dice, y ahí despliega o presenta la cupla real fantasma. Recordemos que Lacan presentará su seminario 14 sobre el fantasma y su lógica en relación a la fuerza de retorno introducida por Freud, la repetición, cuya estructura será intrínseca a la lógica del significante, por la que el sujeto es representado en su relación a los objetos separables del cuerpo. Allí la realidad, como montaje simbólico imaginario, será el marco de lo listo para vestir al fantasma, mientras que el deseo será lo que cubre, pues lo real solo será entrevisto por la máscara fácil del fantasma, como la llama Lacan. Las cuplas entonces ofrecerían el requerimiento rotatorio que, como dijéramos, se efectúa por la aplicación de una fuerza constante para que tensionen sin predominancia de una sobre otras, manteniendo o sosteniendo un equilibrio persistente en su movimiento, dando cuenta del momento. Ahora bien, si Lacan dirá explícitamente no habérsele ocurrido mejor manera de metaforizar la doctrina de Freud, luego de haber presentado de este modo tan particular su nudo de 6 que trajera de la clase anterior, es que podríamos conjeturar lo siguiente. Que esta puesta en plano de la estructura tórica de las cuplas anudadas borromianamente figurarían el funcionamiento de la estructura gracias al empuje pulsional, cuya fuerza liga a la vida no sin la incidencia repetitiva de lo real del goce. No obstante, la pulsión siempre es conservadora. Su fin es restaurar un estado anterior, y su satisfacción consiste, tal como conversara con Ana Casalla, en la repetición misma. Esclarecida puntuación la de Ana, porque la satisfacción en esta cuestión de ubicar allí la satisfacción en la repetición queda deslindada de la cuestión del objeto y el circuito pulsional.
Sabemos que será en el retorno donde podremos leer la estructura gramatical del goce mudo para situar la emergencia del sujeto en el hacerse ser el objeto. Pero como no hay repetición sin retorno, es allí donde el analista estará convocado en tanto sujeto supuesto saber leer de otro modo que cualquiera. Ahora bien, si hay un más allá que la pulsión repite en su insistencia, no será más que como repetición de un fracaso. De ahí que insta per se al encuentro de lo inhallable, de lo que no hay, y será en este punto, en el punto de lo que no hay, donde el analista deberá comparecer a la cita con su acto. Sexualidad que solo podrá hacerse función de lo real del sexo en la realidad del inconsciente, gracias a la repetición. Porque es esta la manera concebible, por lo menos como la pienso yo, es esta la manera concebible de la puesta en acto de la transferencia, a la que acudirá lo imposible instando que se escriba. Sexualidad y muerte en Freud, escritura de lo imposible de escribir la relación sexual en Lacan. Entiendo que es aquí donde el inconsciente empalma con lo real del síntoma. Bueno, preguntas. ¿Será esta la operatoria privilegiada destinada al analista a efectuar con la pulsión, exfoliando el fantasma, que quizás retome aquella pregunta del seminario 11 acerca de qué deviene de esa experiencia fundamental? Y si así fuera, ¿qué relación a esta topología tórica que funda un cuerpo respecto de lo acuciante de un real? Real que solo podrá surgir porque contamos con este artificio, como decíamos, ¿no? Arte y oficio. Y si es el psicoanálisis un asunto de tiempo, será porque en tanto haya palabra, habrá decir, pero el decir, esta es mi lectura del asunto del tiempo, una lectura posible, que el decir estará irreversiblemente afectado de finitud. Y si la operación analítica tiene lugar, será, como decía Lacan, en el cortocircuito del sentido, donde el lenguaje equivoca, pues no podría ser de otro modo que como asiento del inconsciente copulando con el cuerpo, allí donde el lenguaje equivoca. En definitiva, como dirá Lacan en su último seminario, Topología y Tiempo, y esto me parece para concluir una cuestión que nos abre, por lo menos a mí, a muchas preguntas, existe una alianza entre psicoanálisis y topología. Y esa alianza permitirá hacer en la práctica metáforas para orientarse en la estructura. Y termina con esto. Si hay una equivalencia entre estructura y topología, es eso, dice él. El ello de Grodek, ¿no? O sea, la pulsión. Bueno, hasta aquí lo que les traje de mi lectura sobre el tema que, como les decía, no solo me despertó una vez, sino muchas veces. Hasta anoche me despertó. Bueno, nada más. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Se me sí, escucha? Daniel, sí, perfecto. Uy, lo logré. Lo logré. Bueno, Lo lograste. con ustedes, Alejandro Rodrigo era lo que iba a decir. Con lo cual, bueno, es que es un gusto, sentía un gusto
y ella tuvo la gentileza de enviar el texto antes y sinceramente casualmente leí lo que... ¿eh? Bueno, gracias por lo de gentileza, Daniel. ¿No está mal lo que dije? No, no, muchísimas gracias por lo de gentileza. Porque en este momento, cuando lo pude leer, descubrí que ese ciento que aparece al principio de su exposición, que la leyó hoy, me hizo recordar o me hizo pensar que en ese discurso ese ciento es el sentido. Ajá. Y a partir de ese momento encontré un sentido, digamos, a todo lo que pude leer y lo que pude escuchar hoy de nuevo, que no le quito nada de lo que mejor. Ahora lo escuché de otra manera y bueno, me atrevo a simplemente a considerar, a preguntar si en última instancia ese tercer elemento sigue siendo el fantasma, es decir, porque de alguna manera creo que efectivamente Lacan nos demuestra que a pesar de sus topologías y de sus vueltas, su retornamiento, porque es toda una figura el retornamiento, no, el retornamiento es una figura topológica, es algo topológico que tiene un sentido. A Freud nos hace pensar que de alguna manera el fantasma sigue existiendo, ¿no? A pesar de todo lo que podamos decir sobre la pulsión. Esto es lo que me despertó esta exposición y que desde ya te felicito. Gracias, Daniel. Porque me pareció muy linda y muy instructiva por el sentido que vos le das, aclarando que además me parece que hay una consideración en relación al imaginario, que en algún sentido habría un imaginario, digamos, no puedo negar de que realidad, todos operamos con una realidad, es decir, el verbo operar es el imaginario, todos operamos con un imaginario, pero me parece, yo estoy muy de acuerdo en que se puede decir siento, porque de alguna manera ese imaginario te plantea una rigurosidad de cada uno, de cada analista que pueda ponerse a hablar del sentido del imaginario. Eso te agradezco mucho por todo lo que pudiste expresar. Y bueno, dejo mi pequeño comentario, Muchas que no me gracias, quería Daniel. privar de hacerlo. Y ahora pasamos a las preguntas y a los comentarios. A ver, Gracias. empiezo a buscar. Dani, creo que Liliana Aguirre es la primera que hace un comentario. A ver. ¿Dónde? Ahí en el chat, fíjate. Hay muchos agradecimientos. Sí. Bueno, sí, Liliana. A ver. ¿Podrías desplegar? Sí, está acá. ¿Podrías? Liliana Aguirre, es una pregunta, Ale. ¿Podrías Sí. desplegar un poco más lo que decías acerca del decir como inevitablemente provisorio, así lo dijiste? Del decir como inevitablemente provisorio. Ahí. Bueno, no sé si esperamos una ronda o como ustedes quieran. ¿Qué les parece? Yo todavía no encuentro otra pregunta. Hagamos una ronda. No hay. Yo hice una pregunta, Dani. ¿Hay alguien más que quiere? Yo hice una pregunta, Dani. A ver, dale.
dale, dale, Bueno, te doy dale, hacela por dale. favor. Dale. Una breve pregunta, Ale. Me ¿Querés que la encantó busque? lo que Porque expusiste. lo que pasa es que tuve que irme, sí, porque por los, dale. Decía, Ale, que gracias por tu exposición. Interesante. En el foro justamente dijimos varias veces que nos interesaba la articulación entre conceptos. O sea, que se trataba de conceptos y su articulación. Y vos hoy trajiste la articulación entre las cuplas también, en esto que llamaste la dinámica. Me pareció iluminador realmente cómo lo trabajaste, te lo agradezco mucho, en esta línea que buscamos en el foro, de esta articulación entre conceptos. Y también me gustó mucho que vos aclaraste, esta es mi lectura, porque de esto se trata el espacio del foro, que podamos compartir las lecturas de los miembros de nuestra escuela. Bien, y quería simplemente preguntarte, devolverte una pregunta. ¿Qué es lo que está en juego en la eficacia de esto que articulaste hoy y tu interés clínico por la topología para pensar como apoyo del pensamiento para pensar la clínica? ¿Qué, esta pregunta que nos hiciste, qué está en juego en la eficacia clínica de esto que vos planteaste? Gracias, Alejandra. Gracias. ¿Cómo lo estás pensando, no? Bueno, hay una intervención también, que hay una pregunta de quiere hacer Silvia Weinstein. Silvia, ¿estás ahí? Silvia. Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Sí, dale. Gracias, Daniel. Alejandra, sí. Te felicito. Gracias, Primero Silvia. por tu exposición y te voy a decir por qué. Estás abordando temas muy complicados y que muchas veces se los transmite con certezas sin considerar alguna pregunta, alguna duda. La que me pareció muy importante que planteaste, y me parece que siempre nos lleva al mismo punto, es cuando empezaste la exposición, sí, apenas empezaste, dijiste, ¿la topología da cuenta de la estructura o es la estructura? Yo acentúo esto, y además traes lo del último seminario de Lacan de Topología y Tiempo, donde él habla justamente de la yancia. Entonces, que lo que traigas esta cuestión me parece súper importante porque hay una especie, lo voy a decir así, de super yo lacaniano que por lo menos en cierta época, hoy por suerte eso está más flexibilizado, había que decir que la estructura es el sujeto. Por eso quiero acentuar esto de tu exposición, que además hablaste de muchas cosas y con mucha rigurosidad. Y me encantó tu estilo de transmisión, porque lo planteaste desde las preguntas, de cómo te interroga un texto y te interroga en la clínica. Bueno, quería decirte esto. Gracias, Silvia. Te felicito. Bueno. Gracias. Ok, toma la palabra porque no hay otra. Bueno, sí, yo tenía una pregunta, pero para después, si querés. Patri. Bueno. ¿Bien? Sí. No lo habías anotado, perdón, sí. Patricia. Puse que quería hacer un comentario, pero no importa, ¿no? Vos contestá lo tuyo, que es de otra índole la pregunta mía, así que está bien, contestá esto. Bueno, y yo también quiero hacer un comentario, estoy anotada. Bueno. ¿Quién? Cristina Ochoa, me bárbaro. parece. Sí. Listo, perfecto. Dale, que conteste Ale y entonces va Patricia y Cristina Ochoa. Dale, Dani.
Está bien, perfecto. Bueno, Liliana, yo, a ver, entiendo que el contra la eternidad, en relación a la eternidad de la que habla Lacan cuando tomo esta cita, que es una cita de Lacan, que no la transcribo tal cual, sino es lo que me evocó eso que leí en Lacan. Lo que me interesa, ¿cómo lo pensás vos esto? Claro, bueno, lo dije con mis palabras, mis palabras, pero quiero decir que si hay palabra, habrá decir en tanto hay una escucha a la que se ofrezca ese decir. Si no, hay palabras, qué sé yo. Estamos hablando, por eso insistí en la cuestión del entramado de la transferencia que implica al analista, porque si no hay analista no tenemos nada para decir ahí. Bueno, entonces, en tanto haya palabra y una palabra dirigida a un otro, ¿no? Que se espera, como decía Lacan, ese lazo social novedoso, pero fundamentalmente hablando del discurso analítico, porque ahí está la posibilidad de que alguien responda de otro modo que cualquiera. Es por eso lo novedoso del lazo analítico, o el lazo transferencial. Entonces, yo decía, trayendo las palabras de Lacan, en tanto haya palabra habrá decir, pero es un decir que está irremediablemente afectado de finitud, porque Lacan hablaba de la eternidad, ¿no? De que no es eterno, pero me parece que la finitud se trata de otra cosa, ¿no? Se trata justamente, yo lo entiendo de este modo, no solo para mí en eso se juega el fin del análisis, el momento en que alguien decide terminar un análisis, que no sé si es lo mismo que el fin, no importa, no voy a ese punto, voy al punto de que la finitud nos habita desde que nacemos, en nuestras palabras, en nuestro decir, en nuestras vidas. Entonces, la finitud también la podemos leer en relación a lo inhallable, ¿no? A lo inhallable, al no hay, en relación a que justamente no hay tampoco universo de discurso, no hay universo de discurso. Entonces, el decir está afectado de finitud. Yo lo pensaba en ese sentido, la transferencia está afectada de finitud. No sé si es a donde no, lo vos vas con tu pregunta, porque debes estar pensando alguna cosa, que por eso me preguntaste. Pensaba desde el efecto de un decir, que no es lo mismo que hablar, ¿no? En ese sentido pensaba, pero sí, te agradezco, te agradezco. Sí, sí, por eso puede haber palabra y no decir. Sí, por supuesto, claro. Sí, en esa línea. Bueno, ¿qué es lo que está en juego, Graciela, en la eficacia? Esa es la pregunta que se hacía Lacan, la verdad, que la mantengamos la vigente. No tenemos un saber acerca de lo que está en juego para que sea tan eficaz en el análisis. Por suerte no lo tenemos, ¿no? Y eso es lo que nos permite seguir leyendo, y haciendo lecturas y tratando de dar cuenta de lo que ocurre en un análisis, porque si no fuera desde ese lugar, ¿para qué nos sirve leer y leer y leer? Para nada, ¿no? Quiero decir, me parece que ahí la cuestión es, desde mi lectura, decís vos, ¿qué es lo que está en juego para la eficacia? Para la eficacia de cada análisis. Yo no sé si podría decir en el análisis. Sí, te podría contestar con frases hechas. Te podría decir la ética del analista, el deseo del analista, el acto analítico, qué sé yo, títulos, titulares, como digo yo. Pero lo que está en juego, esa presencia, ese real que se juega, ¿no? Y que es desde ahí, desde donde el analista tiene que hacer su operación analítica, ¿no? En tanto ha recibido la transferencia, pero ha recibido el goce también, por el que esa
le es transferido también ese goce, ¿no? Lo que ya sabemos que tampoco se trata de gozar de eso, pero quiero decir, te podría contestar con muchas cosas, algunas te dije, pero me parece que la eficacia de lo que está en juego en un análisis es en cada análisis. Es en la singularidad de esa transferencia y de esa operación sobre el goce. Ahora, eso no quita que podamos hablar de situaciones clínicas y pensar teóricamente de esas situaciones clínicas. A mí me gusta decir situaciones clínicas, no clínica, porque como decía yo el otro día, aunque por ahí alguno se ofenda por lo que digo, la clínica, a mí se me arma siempre el edificio de la clínica, cuando decimos la clínica, y parece que fuera una sola, ¿no? Pero situaciones clínicas, preferiría decir, que incluyen al analista. No hay situación clínica sin el analista en juego. Entonces, la eficacia de un análisis, bueno, yo la devolvería la pregunta tuya a los participantes de este foro, a los concurrentes, a los colegas analistas, a ver qué piensan ustedes. Me parece que es un tema de debate muy interesante. Muy interesante tu pregunta, Gra. Bueno, ¿querés que siga adelante con los quien pueda hacer otras preguntas? Hay tres. Perdón, una cosita de la IANSIA, no me acuerdo quién era la intervención de la IANSIA entre el topología y de Silvia, perdón, de Silvia. De Silvia Weinstein. Bueno, justamente es que hay una IANSIA, y hay una IANSIA inherente al discurso y al sujeto mismo, ¿no? Cuando Lacan dice que el sujeto es un abierto entre significantes, está hablando de la IANSIA en la estructura misma, y que nos permite hacer metáforas, nos permite metaforizar ese real de alguna manera que nos permita seguir avanzando en nuestras hipótesis, en nuestros planteos. Me parece que hay un punto justamente que tiene que ver con ese límite, ¿no? Ese límite que es el límite de lo simbólico, pero que no obstante eso podemos hacer con eso algo. Con el límite podemos hacer algo. Bueno, no sé si te respondí, Silvia. Bueno, ¿te respondió Silvia? No contesta. Bueno, hay una... Estás muteada, okay. Silvia. No te escuchamos, no te escuchamos. Sí, sí, además estoy de acuerdo, sobre todo porque me parecía que esto era como una especie de respuesta a tu pregunta inicial, que es una pregunta que yo creo que es fundamental, como vos decís, que se pueda debatir en la escuela. Tal cual, Silvia. Así que muchas gracias again. Otra vez. Bueno, hay tres intervenciones. La primera es de un número 269198 que dice me gustaría intervenir. ¿Está ahí? Dani, el número es Silvia Amigo. Silvia Amigo. Silvia. No sé si está Silvia. A vos, Estás Silvia muteada, Amigo. Estás muteada. Silvia. Es la que viene de segunda, después viene Cristina Ochoa y después viene Patricia Leyac. Bueno, ok. Bueno, un amigo mío habla de la maldad innata de los objetos inanimados, por ejemplo, las computadoras. Bueno, eso le pasa a mi computadora, tiene una maldad innata. Bueno, en realidad, muchas gracias, me sumo a las felicitaciones. Qué bárbaro, ¿eh? Descubro la maldad hasta en las máquinas, qué bueno. Por supuesto, sobre todo en las máquinas, Dani. Muchas gracias. No se puede confiar en nada. Bueno, a ver,
Tengo varias preguntas, pero me sumo a la opinión de recién, de Silvia Weinstein, a que en realidad es bastante hartante el fetichismo de las palabras de Lacan, como si no se pudieran renovar, reafirmar, que es lo que él pedía por otro lado. Eso no quiere decir que se haya entendido. Me alegro de escucharte, Alejandra, sin el fetichismo de los conceptos de cualquier índole, sean los conceptos teóricos de cómo hay que trabajar, cómo hay que dirigir la cura, etc. Bien, también me sumo con alegría a lo de Dani Paola, que habla de el sentido, ¿sí? La importancia del imaginario, pero claro, un nuevo imaginario, que me gustaría, ya va la primera pregunta, Ale. Agradecimiento al, bueno, por eso me perdí la palabra para hacer preguntas. ¿Cómo podrías vos definir el nuevo imaginario? Yo tiendo a pensarlo como post-especular, pero me gustaría escucharte a vos, ¿sí? Luego, ok, bueno. No, espera que no terminé, Daniel Paola. No me sumen la maldad de los humanos. No, ya te quiero, Dani. Bueno, hay otra pregunta que es... Soy Calibán. Re talibán. Bueno, otra es la pregunta sobre... Calibán, el de Shakespeare. Pero es simpaticísimo el Calibán de Shakespeare, me encanta. Claro. Bueno, eso de exfoliar el fantasma y retornar a la pulsión. Y algo que es importante, que es como Lacan, él tampoco se repite. ¿Sí? Él retoma los conceptos en el hojaldre, ¿sí? En las capas distintas, donde él vuelve a retomar el concepto del seminario de los 4 conceptos, donde dice cómo vive la pulsión quien ha atravesado el fantasma radical. Vos hablas de exfoliación, que me parece una lindísima palabra del fantasma, y personalmente pienso que el sujeto vuelve, pero ya no acéfalo a la pulsión. Pero me encantaría que nos dijeras vos cómo ves esa vuelta, ya no al ello de Grodek, sino a una relación distinta con la pulsión. Y luego, si querés y tenés ganas, decirnos algo de los resultados diferentes de los cortes longitudinales y transversales, ¿sí? Del Toro, en el lenguaje de este seminario, ¿sí? Porque Lacan lo había dado no en tantas ocasiones, pero a partir del seminario Saint-Homme ya empieza, no está en RSI, pero a ver cómo nos iluminás un poco con tu luz, porque hay distintos spots, hay distintos spots, y cada spot hace aparecer una cosa nueva, un objeto nuevo. Así que de nuevo gracias, y si podés, hasta donde se pueda, tu visión de esto. Me parece que son unas cuantas cosas. No sé si hay más preguntas. Cristina Ochoa. Ah, bueno. Ok, espera. Dale, bueno. dale. Dale, muchísimas sí, gracias. hay más preguntas. Hay más preguntas. Hay una, Cristina Ochoa, y después Patricia Arellac. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Me sumo Cristina. a lo que se... Sí, me sumo a lo que se escucha. ¿Se escucha? Bueno, me sumo a lo que se viene diciendo respecto de tu posición de lectura en varias cuestiones, digamos, todo el texto que vos nos ofreces es una transmisión de lo que son las interrogaciones con las que te encontraste y que nos invita a participar, ¿no? Se me ocurría un nudo interesante cuando vos te preguntás, incluso por el título del seminario, ¿no? Y decís, ¿por qué momento de concluir? No podía no recordar que Lacan dijo, momento de concluir, quiere decir momento de concluir con el tiempo de comprender, ¿no? Que me parece que viene muy en la línea de lo que vos estás planteando como eje, ¿no? Porque lo que yo escucho es que estás acentuando todo el tiempo esa dimensión de lo fallido, ¿no? Cuando planteás
que de lo que se trata es de la repetición del fracaso, ¿no? Cuando estás planteando lo que empalma del síntoma con lo real, lo que estás planteando todo el tiempo como ese límite, esa ansia, me parece sumamente interesante esto, que precisamente cuando decís lo que insiste es lo que resiste, me parece que ahí estás planteando una posición de lectura y una posición respecto de la clínica, ¿no? Eso me parecía fundamental. No podía no escuchar cuando acentuaba esto, que bueno, me interesa y acuerdo absolutamente, que no solo se trata, me parece, de articular conceptos, sino de otra manera de leerlos, porque pensaba que en el seminario 11, por ejemplo, Lacan comienza con los 4 conceptos fundamentales y termina anunciando que de lo que se trata es de los problemas cruciales. Yo escucho que vos abrís esta dimensión, ¿no? Uno, por supuesto, cuando habla, ¿no? Recorta, trata de entender, pero me parece que planteado así, de lo que se trata es eso que insiste como problema. No es solo anudar 2 conceptos, ¿no? Lo estás planteando, me parece, absolutamente desde otro lugar. Por otro lado, escucho una lectura totalmente freudiana, que es la que yo también leo en Lacan, en los últimos seminarios, y entonces se me abría esta pregunta, ¿por qué decías vos que las 2 primeras cuplas te aparecían como freudianas y no la de Real Fantasma? Bueno, pero te agradezco, y a partir de aquí, ¿no? Toda nuestra praxis a poner en interrogación. Gracias, Ale. De nada. Bueno, hago mi pregunta, Daniel. Que no fue Daniel. Bueno, Ale. Sí, Patri. A ver. Bueno, te agradezco mucho el recorrido, Ale. Me gustó mucho la articulación y me gustó que hayas hecho ese subrayado de la apertura de preguntas y no de la consolidación de las respuestas, ¿no? Me parece que eso es lo que tengo, sobre todo para agradecerte de tu exposición. Entonces, te quería hacer una pregunta en relación a algo que dijiste, que es muy puntual, pero que toca quizás alguno de los bordes de lo que fuiste armando, ¿no? Vos dijiste, creo, trayendo algo que dice Lacan, pero no me di cuenta si lo afirmaste o lo planteaste como pregunta, ¿no? Que es, la escritura es un artificio, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que hacer un trabajo de separar distintos tipos de escrituras, porque digo yo, no sé, lo propongo para que lo pensemos, ¿no? Lo que se escribe en el habla, lo que se va escribiendo mientras el sujeto dice. No sé si podemos pensarlo como un artificio, no sé, lo planteo, ¿no? Ahora, por ahí, el acto analítico, que es también una escritura que queda a cuenta del sujeto, podríamos decir que tiene un borde de artificio, podríamos decirlo, no sé, lo abro como pregunta. Lo que sí me parece que es un artificio son las escrituras de Lacan, de los grafos, los esquemas, los nudos, ¿no? Me parece que ahí hay un artificio en tanto hay una búsqueda, él está activamente buscando poder articular, ¿no es cierto?, en una escritura sus conceptos. Entonces, no sé, te dejo esto planteado porque me encantó lo que le contestaste a Graciela de la eficacia, ¿no? Que es en el cada caso, ¿no? Es en cada transferencia, no hay una respuesta general para esta cuestión. Entonces, bueno, dejo planteadas estas interrogaciones. ¿Dónde está Daniel? Ale, voy a tomar la posta porque Dani está con problemas de técnicos. Bueno. ¿Querés responder? Sí, porque si no, después me voy dispersando.
Mira, Silvia, la verdad que tu planteo es para escuchártelo a vos, porque debes tener estas cuestiones trabajadísimas, pero voy a tomar la posta de lo que me preguntás. No te escucho porque estás muteada, estás con el micrófono tachado, micrófono barrado. No, Ale, no, para nada, no tengo ninguna certeza y te quiero escuchar a vos, porque te Bueno, acabo de escuchar un recorrido súper articulado. Podemos hacer un cartel, si querés, para trabajar estos temas. ¿Cómo no? Mira, yo te puedo contestar así a boca de jarro, realmente. En realidad, el recorrido que hice, fui tocando los puntos que a mí me iban a llevar al lugar donde quería plantear la conjetura, pero te digo lo que pienso. Este nuevo imaginario que se supone deviene después del fin del análisis o hacia el fin del análisis, indudablemente es una cuestión importantísima, porque es justamente, como decía Daniel al comienzo, es el espacio del ser hablante, el espacio y el tiempo en el que nos movemos, en el lazo con los otros. Entonces, yo tengo la idea, te puedo responder que ese nuevo imaginario, más allá de lo especular, es el imaginario anudado, indudablemente, ¿no? Que si lo ponemos en términos de la topología tórica, es un imaginario que tiene un agujero, ¿no? Dos agujeros, como el toro tiene dos agujeros. Entonces, yo creo que de todas maneras, ¿no? De todas maneras, ese imaginario es transportado por un cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que transporta el imaginario. Por eso me gustaba mucho esa cita de Baltimore, porque me parece que ahí Lacan habla de que eso que él veía eran pensamientos. Esto es lo que más me gustó de esa maravillosa experiencia de Baltimore al amanecer. Eran pensamientos pensados, que como sabemos, en el inconsciente hay pensamientos que se piensan a sí mismos, o sea, nadie los piensa, no hay ahí un sujeto pensante. Entonces, digo yo, esta cuestión del nuevo imaginario indudablemente me parece que está enlazada con el estudio, o la investigación, perdón, no el estudio, de trabajo cursante en el PASE, me parece a mí. Me parece que la investigación en los tiempos del PASE permite poder deslindar algunas cuestiones que se nos hacen realmente enigmas mientras no se haya terminado el análisis. Y después de eso también, quiero decir, en tanto eso puede ser puesto en el lazo social, es posible ahí hacer una lectura. Si no, no hay lectura. Perdón, totalmente de acuerdo. Yo creo que parte de la libertad en el estilo del analista tiene que ver con el no cliché en el estilo del analista, tiene que ver con haber pasado el pase y seguir pasando el pase, como si no es que pasaste y se acabó, para nada, pero te agradezco. Te dejo hablar. Bueno, justamente porque en el lazo social nos movemos con el imaginario, no es con otra cosa, obviamente en su anudamiento con lo simbólico y como la estructura. Bueno, no importa. Entonces, ¿a qué punto voy? A que es un tema que nos debemos de trabajo, y el punto del atravesamiento, digamos, de ese fantasma fundamental, o de lo radical, digamos, que se nos presenta ante la pulsión, por eso me interesaba traer la cuestión de la pulsión leída ahí en la estructura, tiene que ver inevitablemente con los tiempos de caída, para mi gusto, del sujeto supuesto saber, porque hay un ser ahí, ¿no? Un ser que queda absolutamente, ¿no? Hay un sujeto desubjetivado y un ser agujereado, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, creo que las tres preguntas tuyas están absolutamente enlazadas con los tiempos del final del análisis, me parece, y con la experiencia del pase. Por lo menos lo pienso yo de ese modo. Y sus consecuencias en el lazo social. Y sus consecuencias. Te agradezco la respuesta y efectivamente, en realidad vos hacés la lectura, y ahora que haces la lectura de las tres preguntas, me doy cuenta que efectivamente
enroscan con la experiencia del parto. Gracias. De nada, vos. Bueno, después tenía, ya me perdí un poco, Cristina, si, ¿por qué decía real fantasma? ¿Por qué decía que real fantasma no era un concepto freudiano? ¿Algo así me preguntaste o yo entendí mal? Cristina Ochoa. Sí, yo creí escuchar que vos decías que las dos primeras duplas eran freudianas, y entonces mi pregunta era ¿por qué la tercera? Bueno, el concepto, los términos, vamos a decir así, de esa dupla real fantasma son evidentemente del lenguaje lacaniano, del discurso más lacaniano, no freudiano, y los otros son, casi te diría, fundamentos del descubrimiento freudiano, o sea, del hacer freudiano, del legado freudiano. Porque él dice que hace una, digamos, no me acuerdo ahora cómo lo leí, como que hace un homenaje a Freud, a la doctrina freudiana, pero incluye sus términos, real fantasma, incluye real fantasma. Entonces, por eso yo hablaba del cartel francés, tomado a la letra, ¿no? Eso que pone en la figuración de las cuplas Lacan. Porque me parece que el asunto del fantasma y de lo real que es entrevisto, como decía allí, es también tomándolo en relación a lo que traía Silvia y a lo que yo empecé a pensar, cuestión inherente a la finalización del análisis, porque más allá que lo ubiquemos en la posibilidad de poder construir un síntoma, pero me parece que eso en todo caso podrá suceder o no, no sé, pero me parece que hay un trabajo de exfoliación del fantasma inherente al trabajo sobre la pulsión, y que Lacan nos ha aportado una lógica muy precisa respecto del acto y del fantasma, muy precisa, y que es absolutamente clínica, para que justamente sea posible esto que yo traía como la caída del sujeto supuesto saber, ¿no? Y lo que se llama la liquidación, si se puede llamar así, o de esa transferencia o de la transferencia. Ese es otro tema para discutir. Pero si no, es interminable. Aunque uno se vuelva a reanalizar, pero se reanaliza de otro modo, vuelve a hablarle a un otro distinto. Distinto. Sí, ¿puedo intervenir un segundo? Es decir, en una contingencia de la vida uno puede volver a hablar con alguien, pero no lo va a emplazar como sujeto supuesto saber. Exactamente. Esa posibilidad sí caduca al final del análisis. Vos acentuarías ahí cuando decís real fantasma más como teniendo que ver con la lógica planteada por Lacan, esta dimensión en relación al análisis, más como cuando Lacan habla del mi no querer saber nada de eso, digamos, ¿no? Bueno, la frase, perdón, sí. como una posición, no, digo, como una posición otra respecto de lo que es irreductible. Digamos, si hay algo que es irreductible, una posición otra, ¿no? Respecto de es irreductible, algo así, por eso lo Mirá, la verdad que no se me había ocurrido, Cristina, hasta este momento que Silvia me hizo esta pregunta. No tenía ni la menor idea que él podría estar hablando de eso ahí, la verdad que no tenía idea. Me pareció interesante que él introdujera ese par. Podría haber puesto otra cosa freudiana, podría haber puesto cualquier otra cosa, qué sé yo, no sé qué, pero ahora no se me ocurre. Pero me parece que está diciendo eso, y además habla mucho del fantasma en estos últimos seminarios, habla mucho. Pero bueno, mi no quiero saber nada de eso, yo lo pensaba más en relación a, yo me acuerdo de la frase con la que él inicia el seminario 20, que dice, mi no quiero saber nada de eso no es el mismo que el de ustedes respecto del no quieren saber nada de eso. Y me parece que tiene que ver con esa renegación fundamental en lo que se sostiene justamente la estructura, porque es cierto, no quiero saber nada de eso, y por eso, por algo, se va a un análisis, para saber algo, un poquito de algo.
Bueno, nada, no sé si... Bueno, y Patri, mira, es así, la frase es de Lacan, ¿eh? La escritura es un artificio, por eso yo hablaba de arte y oficio, en realidad, del analista. Me parece ahí que es cierto lo que vos decís, no es lo mismo el estatuto de la escritura de los sueños, no es el mismo el estatuto de la escritura del efecto del acto analítico, si hay escritura, si hay algo que allí bordea lo real, ¿no? Si es posible hacer borde con el significante de un goce mudo, como decía yo ahí al final de la presentación. Entonces yo digo, sí, y lo que hacemos cuando escribimos son escrituras, sí, esto es una escritura, lo que yo traje para hoy, los dibujos de los nudos es una escritura. Después, claro, después está lo que se mete en el espacio y se manipula, que Clara en eso nos puede, me puede ayudar a decir mejor sobre lo que estoy diciendo, pero que se pone en el espacio y ahí se escribe también algo, pero de otra manera me parece a mí, ¿no? De otro modo de pensar. Pero lo que quiero decir es que el pasaje a la escritura me parece que es el punto crucial que hizo de Lacan en esta insistencia, ¿no? De meter en el toro la banda, de meter en el último seminario, de qué pasaba cuando no, la pregunta de Silvia, ¿no? Si el corte era transversal o longitudinal. En el corte longitudinal, él dice que se conserva el nudo morromeo. ¿Cómo se puede hacer un corte en el toro para que siga siendo un anudamiento borromeo? Bueno, es cierto, esto es así como vos lo trajiste, ¿sí? Bueno, a ver, digo la lista de los que pidieron la palabra hasta ahora, ¿sí? Lili Donsis, Laura de Agostino, Estela, ¿será Estela Durán? Porque no tengo el apellido. Hilda y Martín Trigo. Entonces, primero Lili Donsis. Sí. Lili, ¿estás por ahí? Tengo que salir de desmutear. Bueno, muchas gracias, Ale, por lo que trajiste, lo que nos interrogaste, lo que te interrogás, las respuestas. Tengo un par de preguntas, pero voy a ser muy breve en las mismas. Una es, al comienzo de tu exposición, hablabas de la resistencia y como todo tu abordaje concierne a esta articulación con la clínica, que por supuesto nos interesa y mucho, y hablaste de la resistencia cuando decís el anudamiento funcionando, lo que insistes, lo que resiste. Bueno, ¿a qué resistencia y qué entendés por resistencia? Y si hablabas de la física como resistencia, porque era el tiempo en el que estabas hablando de esto, bueno, si podrías abrir un poquito esta cuestión de lo que resiste. Y por otra parte, me sumo a las preguntas sobre lo imaginario y el final de análisis, porque a veces parece que tuviera o que hubiera, no sé si alguien no tiene, que hubiera algún saber sobre eso. Entonces, si el imaginario cambia o no cambia, ¿cómo se podría evidenciar? En el testimonio, incluso de finales de análisis, ¿hay alguna evidencia de ese cambio o esa transformación de lo imaginario? Bueno, esta es una pregunta, puede no tener respuesta inmediata, pero que se abre a partir de lo que se estuvo conversando. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al foro por dejar estos espacios abiertos. Bueno, hay un comentario de Laura que no sé si quiere ampliarlo. Laura. Sí, me parece que el comentario al cual aludís, Gustavo, que no era una pregunta, era un comentario para el chat, era esta articulación que hace Alejandra diciendo la característica, diría, de la finitud respecto del decir.
Y a mí se me armaba, escuchándote, que la finitud sería la puesta en acto de la castración, ¿no? En el corte mismo del decir. Esa era una. La otra que se me ocurrió recién también, interrogada por esta nueva versión del imaginario, que acá se dice, es obvio porque es una reunión de analistas en relación al final del análisis, y pensaba si se trata de un reposicionamiento narcisístico, muchas veces constatable aún en aquellos, hasta diría, que no han pasado por un análisis, ¿no? Me parece que en este foro de psicoanalistas, y además estamos dando cuenta de la clínica de alguna manera, es obvio que hablemos del final del análisis. Se me armaba en relación a si esto no es lo dable de la estructura, este reposicionamiento narcisístico que permitiría contar con otro imaginario. Bueno, vos seguimos, vos Ale, decime cuando paramos y quieras tomar la Había palabra. otra más, ¿no, Gustavo? Sí, Había otra. Estela está por ahí, hizo un comentario que no sé si lo quiere abrir. No sé. Estela, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos, si no, si Estela está por ahí. Hilda sería la siguiente. Hola. Sí, Hilda. ¿Me escuchas? Un poco bajito, un poco bajito. Más ¿Ahora? cerquita. Ahora sí, sí. Bueno, Ale, a vos y a todos y al foro, realmente preciosa tu exposición, tu recorrido. Gracias. Y tal como se estuvo comentando, tu enunciación, tu manera de formular un tan complejo, pero tan interesante para nosotros, para el psicoanálisis. Por lo menos quería comentar, ¿no? Uno respecto de, digamos, al introducir la pregunta por el toro y por la cuestión del cuerpo torificado en relación a los adultos, mi pregunta, que no es de ahora, pero realmente me gustaría escuchar tu reflexión, si de alguna manera es posible pensar la topología, digamos, la cuestión de los anudamientos, la topología que implica los anudamientos borromeos, sin retornar de alguna manera a la topología de superficies. Esta sería una cuestión, porque sin retornar a la topología de superficies, se me hace complicado, pero bueno, quería escucharte, pensar la cuestión del corte, la posibilidad de cortes, ¿no? Y hablando de cortes, hablaste de los desprendimientos del objeto. Bueno, para ubicar los desprendimientos del objeto, me pregunto y te pregunto si no hace falta introducir el cross-cap, ¿no? Estoy, digamos, justamente pensando la cuestión de topologías del objeto, que no es un tema que trabajó Lacan. Lacan trabajó la topología del sujeto, se podría decir, pero me parece que en tu desarrollo encuentro lugares para sostener que hace falta ubicar una topología del objeto, pero que esta topología del objeto, que seguramente implica los anudamientos, aunque no sé de qué manera, requiere un pasaje por el toro y por el cross-cap, justamente para ubicar los desprendimientos. Esta es una parte de la pregunta comentario que tiene que ver con
con preguntas en curso también, con una investigación en curso. La otra cuestión que te quería preguntar es sobre el fantasma. Tomé nota cuando hablaste, por un lado, de la cupla real fantasma. Bueno, ahí quiero decir que me pareció brillante lo que planteabas, de la necesidad de articular una cupla con las otras dos, porque si no es imposible avanzar en este desarrollo. Yo tenía esa pregunta, me pareció brillante lo que planteaste y me sirve para seguir pensando. Pero respecto del fantasma, tomaste la cupla real fantasma y en algún momento comentaste, después de pasar por los objetos separables del cuerpo, por lo menos en lo que fui anotando por el objeto A, hablaste de la máscara fácil del fantasma. En algún momento yo pensé el síntoma del sentido psicoanalítico del término, inclusive presenté un trabajo, creo que salió en Cuadernos o en algún lugar sobre el tema, pensé el síntoma en el sentido psicoanalítico del término y pensando en un tratamiento en particular, como máscara del fantasma. El síntoma psicoanalítico como máscara del fantasma. Ahora, del fantasma en el sentido de la trama del fantasma, ¿no? Y de lo que está en juego, bueno, entre sujeto y los años objeto. Pero ahora hablaste de la máscara fácil del fantasma, pero no aparece en tu desarrollo que sea tan sencilla la cuestión del fantasma. Bueno, te quería preguntar sobre eso también. Y muchas gracias realmente. Gracias, Silvia. Gracias. Por tu texto. ¿Seguimos, Ale? ¿O qué querés No, hacer? no, paremos un poquito Dale, y trato de ver cómo articulo estas tres intervenciones. A ver, tengo ubicada la pregunta de Lili y la de Hilda. Reposicionamiento narcisístico. Lo traía, perdón, pero estoy un poco... ¿Quién había intervenido la primera vez? Discúlpenme. Laura, perdóname, Laura, perdóname. Sí, me quedé pensando en lo que planteaste respecto de la cuestión de la puesta en acto de la castración, ¿no? Sí, indudablemente, cuando yo traía la cuestión de la puesta en acto respecto de la transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, es en el punto justamente donde allí, en esa puesta en acto, no es más que la puesta en acto castratoria, digamos, en el punto en donde, por eso traía la cuestión de la repetición, que la repetición trae inevitablemente el encuentro con lo que no hay, ¿no? Como repetición de un fracaso, efectivamente. Entonces, ahí me parece, por eso decía, depende de justamente que haya analista y que eso pueda ser leído. Allí en ese punto, ¿no? En el punto donde lo que no hay convoca al analista en su acto, ¿no? Cada vez. Ahora, reposicionamiento narcisista, yo creo que indefectiblemente justamente el narcisismo va a quedar afectado en relación a ese encuentro con lo que no hay, ¿no? Porque justamente la constitución imaginaria del yo remite a lo especular, como ya sabemos, ¿no? En la estructura, pero también remite a, por eso insisto yo a este punto, a lo que se juega en el lazo transferencial. Entonces, efectivamente, si el analista convocado cada vez a esa intervención en donde sitúe ahí castración, ¿no? En donde sitúe de alguna manera con la interpretación castración como efecto, eso cae inevitablemente, cae del lado del yo, porque nos movemos en ese imaginario, ¿no?
Ahora, también es cierto que el reposicionamiento narcisista no es un asunto que además tendríamos que definir a qué se refiere reposicionamiento narcisista. Calculo que lo estás trayendo en relación a la castración, ¿no? Respecto de la castración. Pero también es cierto que la cobertura imaginaria del yo, que es de desconocimiento, como ya lo sabemos, es un asunto que a veces está bastante, ¿cómo podría decir? Poco agradable, digamos, poco agradable. Entonces, realmente es un asunto muy complejo de dónde va a parar la interpretación. ¿A dónde va a parar? ¿Sobre qué recae la interpretación? Podemos decir sobre la relación singular al goce, pero también en el narcisismo hay una cuestión relativa a la relación al goce. Pero digo, sí, claro, pero insisto en esto, trayendo lo que traía Silvia Amigo, ¿no? Que es en el lazo donde se va a poder leer esto. No es en otro lado. No me parece que sea en otro lado, sino en el lazo con los otros, en la experiencia del pase, cada vez que podemos ahí situar cómo nos posicionamos ante determinadas cuestiones, ¿no? Relativas al saber y al goce, ¿no? En juego, en el saber mismo también. Bueno, me estoy yendo por ahí para otro lado. Pero bueno, no sé si te respondí. Lili, bueno, sí, fundamental la cuestión de la resistencia, porque yo decía, la resistencia es lo que hará posible el avance. La resistencia es lo que hizo posible el avance de Freud, ¿no? Para inventar, crear, descubrir el método, porque si no se le hubieran resistido las histéricas, no hubiera sido posible que él atravesara esa barrera y descubriera o inventara, como quieran decirlo, el inconsciente. Entonces, yo digo, es con la resistencia del analista con la que nos tenemos que ver cada vez en los análisis, ¿no? Es ese yo del analista, es ese fantasma del analista, que siempre se nos interpone, porque no estamos en una prescindencia, vamos a decir, del imaginario yoico. Y creo que es lo que resiste del discurso, lo que resiste del analista, lo que resiste del goce mismo, de la posición de goce, lo que va a hacer posible la eficacia del análisis. Depende cómo el analista haga ahí su saber hacer con eso. Y creo que las cuplas, trayendo el término de la física, se sostienen porque resisten a una predominancia de una sobre otras, porque eso es inherente a la definición misma de cuplas, si no, no hay movimiento, como yo dije, el sub y baja, ¿no? Hay algo ahí que no permite el movimiento, pero el movimiento es posible gracias a que hay algo que resiste, ¿no? Hay algo que le hace resistencia. Creo que yo me acuerdo que Carlos Ruiz, también citado por Carlos Paola, y Carlos en alguna oportunidad había traído una cita, ¿no? De que el ave vuela porque tiene resistencia, tiene una resistencia del aire que le permite sostenerse en el vuelo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que hace posible el sostenimiento en una determinada posición es el vencer, ir venciendo esa resistencia. Bueno, por ahí te contesté con una metáfora, no sé si apuntabas a esto. Y bueno, y la cuestión del nuevo imaginario me parece que es un tema crucial, crucial. No te puedo decir más un poco de lo que dije porque no tendríamos que ver un poquitito cómo lo pensás vos también, a qué estabas apuntando con tu pregunta, pero me parece que es un tema fundamental, fundamental. Gracias, Lili. Bueno, Hilda, sí, yo creo que
que los anudamientos borromeos, la verdad que es interesantísimo esto que trajiste, y sería buenísimo que pudiéramos escucharte también en algún momento sobre esa lectura que estás haciendo. Los anudamientos borromeos requieren, si no requieren, dijiste vos, de las topologías de superficie, ¿no? Si alcanzan, por ejemplo, y yo por ahí voy a decir una herejía, pero el modelo siempre es insuficiente. Yo creo que el modelo siempre es insuficiente, porque en el punto en donde se encuentra con un límite que es la escritura misma, ¿no? Así como otros modelos que utilizó y otras escrituras que utilizó Lacan se encontraron con la insuficiencia de la escritura misma, o a ver, ¿cómo diría yo? Ante nuevas preguntas, las respuestas o los instrumentos con los que contamos no alcanzan, y eso es lo que nos permiten pensar nuevos modelos o nuevas preguntas. Bueno, no te puedo decir más que eso porque no es un tema en el que yo me detuve precisamente, pero me parece muy interesante. Ahora, es cierto que el crosscut nos permite poder ubicar ahí y hacer lectura del corte del objeto, ¿no? Del corte del objeto y de la topología de la banda por el sujeto dividido. Entonces, me parece que es una manera de pensarlo, de que efectivamente hay quienes piensan que el nudo borromeo supera, ¿no?, la lógica del fantasma, uno podría decirlo así, pero es cierto que a veces se escucha algo de eso, ¿no?, la escritura del borromeo y del sintomi. Bueno, yo creo que este maravilloso legado freudiano y lacaniano lo tenemos puesto en bandeja para que nos sirvamos de él. Está en bandeja. Después nosotros tenemos que elegir el menú y hacer con eso lo que podamos. Bueno, y la otra cuestión de la máscara fácil del fantasma, yo lo puse un poco exprofeso, lo saqué de una frase que decía Lacan en el seminario 14, al comienzo, en la primera clase del seminario 14. ¿Por qué? Porque no es tan fácil que haya una máscara, no es tan fácil que se arme esa máscara, es el resultado de una serie de operaciones, ¿no?, que como sabemos tienen que ver con lo que ya Lacan tematiza en el semigrupo de Klein. O sea, no es que es listo para llevar, pero no es listo para hacer. No sé, es el resultado de una serie de operaciones leídas lógicamente en el seminario 14. Ahora, si esa máscara entrevé demasiado ese real, me parece que ahí tenemos el signo de la angustia, ¿no? Me parece que ahí aparece la angustia. Y es con la angustia también con lo que trabajamos. Esa, como dice Lacan en el seminario 10, la angustia que hace falta. Pero la angustia, como yo diría, también, perdón por lo que voy a decir, pero la angustia de la buena angustia, de la que propicia el pasaje, ¿no?, a que ahí se produzca un atravesamiento, una travesía que haga que produzca el corte que hace falta, justamente para encontrarse con algo de la causa deseante. Entonces, máscara fácil, y yo creo que me parece era una ironía de Lacan cuando dijo fácil. Lo de fácil sobre todo, ¿no? Lo de fácil. Y esto de que el síntoma enmascara al fantasma, yo no puedo pensar el síntoma sin su articulación al fantasma. Está todo el tiempo allí situado y ya lo podemos leer en Freud. Bueno, no me quiero extender porque si no tomo la palabra mucho tiempo y no. Y ya. Gracias, Ale. De nada. Bueno, Ale, muchas gracias. Bueno, gracias hay a más ustedes. Intervenciones, pero bueno, te las harán llegar por vía... Uy, la hora, ¿qué es? Tanto tiempo. ya es la hora. Muchas gracias Muchísimas a ustedes gracias. por estar y gracias por las preguntas y el intercambio. Muchas gracias, Ale. Muy bueno Enorme todo. gracias. Ale. Enorme gracias. Gracias, Hasta pronto. Gracias.